Muy bien, vamos a ver ahora el teorema de Tales. Este teorema nos dice que cuando en un triángulo se traza una recta paralela a uno de sus lados, el triángulo que se forma es semejante al primero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el primer triángulo que tenemos es el triángulo ABC. Este es el triángulo principal o el primero. Luego, cuando nosotros tracemos esta recta A'B', que es paralela a la base, a AB, se va a generar otro triángulo. El triángulo, este de aquí, ahí está, el triángulo A'B', Entonces, lo que nos dice el teorema es que el triángulo en amarillo, vamos a escribir el triángulo ABC, es semejante al triángulo en verde, que es al triángulo A'B', Y entonces, ¿qué quiere decir que sean semejantes? Bueno, que la magnitud de sus lados es proporcional. Entonces, es decir, que el lado AC, primero, el lado AC, entre su correspondiente, que es el lado A'C, es igual al lado AB, que es la base, entre el lado A'B', su correspondiente, y que es igual al lado BC, entre el lado B' y C. Ahí está. Entonces, esto pasa y que también sus ángulos, por ejemplo, el ángulo, tenemos el ángulo A con su correspondiente ángulo A', el ángulo B con su correspondiente B', y por último, el ángulo C, que es el mismo ángulo que comparten los dos triángulos. Entonces, eso también lo vamos a escribir. El ángulo A es igual al ángulo A'. El ángulo B es igual al ángulo B'. Y por último, el ángulo C es igual al ángulo C, y es un ángulo que comparten los dos triángulos. Entonces, esto nos dice el teorema de Tales. Vamos a ver cómo lo aplicamos en un ejemplo. Tenemos el ejemplo número 1. Dice, si el segmento DE es paralelo al segmento BC, determina el valor de X. Tenemos aquí un triángulo con una recta paralela a la base. Entonces, dice determinar el valor de X. Entonces, solución. Por teorema de Tales, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC. Entonces, el triángulo, vamos a poner con azul, el triángulo ABC, ¿sí? Este triangulito es semejante al triángulo DE y C, este triangulito. Entonces, tenemos dos triangulitos que son semejantes. Entonces, la proporción de sus lados es proporcional. Entonces, vamos a escribir primero los lados del triángulo grande. AC entre DC es igual a AB entre DE. Y esto es igual a BC entre EC. Ahí está, ¿vale? Vamos a ver qué elementos vamos a ocupar. Si nos damos cuenta, el lado DE
y el lado AB no nos están dando magnitud. Entonces estos lados no los vamos a ocupar porque no nos están dando variables. Solo nos están dando del 12, 14, X y 28. Vamos a entonces ocupar solo AC entre DC. Es igual a BC entre EC. Entonces vamos a ver. AC, el lado AC, que es, si se dan cuenta, el lado AC es desde aquí hasta aquí, hasta ahí. De aquí hasta aquí. Si de aquí a acá mide X y de aquí a acá mide 12, este lado mide X más 12. Entonces es lo que vamos a escribir. AC mide X más 12. Entre DC. DC mide 12. Esto tiene que ser igual a BC, BC. Otra vez. Lo mismo. BC es todo este segmento. De aquí hasta aquí. BC. Entonces, sabemos que de aquí mide 28 y de aquí mide 14. Entonces, en total, este segmento mide 28 más 14, que es 42. Entonces, el lado BC mide 42. Entra el lado S que mide 14. Ahí está, ya tenemos la proporción y vamos a despejar la variable X. Entonces, primero este 12 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. X más 12 es igual a 42 por 12 entre 14. Y vamos a factorizar como ya lo hemos hecho en los videos anteriores. 42 es 7 por 6. El 12 pues lo pudiéramos poner. El 12 es 2 por 6. Entre el 14 que es 2 por 7, 14. Ahí está. Y cancelamos los números iguales, que es el 7 con el 7 y el 2 con el 2. Entonces nos queda 6 por 6, 36. También se puede hacer aquí por el camino largo, que es 42 por 12 entre 14. Entonces vamos a hacer 42 por 12, que nos da 504 entre 14. Y esto también nos da 36. Entonces, por cualquier camino que ustedes tomen, nos va a dar el valor exacto. Entonces, ya tenemos que X más 12 es igual a 36. Entonces, está sumando, pasa restando. X es igual a 36 menos 12 y X vale 24. Entonces, ya tenemos el valor de X. X aquí vale 24. Y con eso terminamos el ejemplo número 1.